contrastada en aquel país. Literatura, que hubieran ganado premios importantes, que hubieran hecho publicaciones importantes, pero que no fueran suficientemente conocidos en España y que mediante la publicación de alguno de sus libros en Extremadura eso ayudara a impulsar su carrera en España. Esa era un poco la filosofía y con eso se vino trabajando durante mucho tiempo. Pero la colección ha ido a impulsos, ¿no? Yo le dije a Álvaro, mira, yo tengo muchísima relación con escritores colombianos, conozco gente de México, de otros sitios, vamos a empezar con Colombia, que es lo que nos queda más fácil, ¿no? Yo contacté tal vez unos 15 o 20 escritores y les propuse la idea, mandadme manuscritos, yo los hago llegar a la editora, ellos lo valoran y deciden qué publican. Y el primero que se publicó fue casualmente un escritor colombiano de Manizales que en ese entonces vivía en México, Jaime Echeverry. Entonces ahí casi que matábamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Lo de México y lo de Colombia. Un libro que se titula, que se publicó en la colección La Gaveta, se titulaba Versiones, Perversiones y otras inversiones, que el que quiera coger algún ejemplar está ahí afuera, queda algún ejemplar de este libro por ahí. Y la idea era continuar con esto, pero llegó la crisis del 2008. Hubo cambio de director, Álvaro Valverde salió, entró Luis Sáenz, con el que yo hablé y él estaba convencido de que había que seguir con esto. Él tuvo 2 etapas en la editora y fue un hombre que escuchó mucho porque entendía que era muy importante ese diálogo de ida y vuelta con Hispanoamérica. Bueno, de hecho, el leitmotiv de la presencia de España ahora en la Feria del Libro de Guadalajara era, sí, camino de ida y vuelta, ¿no? Yo creo que ahí Sergio Ramírez y el Ministerio han copiado la idea nuestra del año 2019. Y entonces llegó la crisis del 2008, los recortes, siempre la cultura es la que más sufre con esto. Y Luis me dijo, vamos a publicar a los colombianos, pero vamos a hacer algo distinto, no queremos descartar a la gente. Yo tengo la idea de pronto de hacer una antología, yo no sé qué se te ocurre. Y estuve pensando y le propuse, vamos a hacer una antología un poco arriesgada. Y es una antología que escoja un autor por género y publicamos el libro completo en el volumen. Es el volumen que se llama Transmutaciones, que se titula Transmutaciones. Y el libro realmente son 5 libros. Y con la introducción que me obligó a hacer, dice Antonio, pero tienes que hacer una contextualización de lo que es la literatura colombiana contemporánea. Y fue la primera antología de literatura colombiana que se publicó en España en lo que va corrido del siglo XXI. Entonces elegimos un autor de novela corta, uno de novela larga, un cuentista, un ensayista y una poeta. Andrea Cote, por ejemplo, que acaba de ganar el premio de poesía de Casa América, sí. Octavio Escobar, que es un escritor muy reconocido, Premio Nacional de Novela y de Cuento del Ministerio de Cultura. Orlando Mejía Rivera, que es uno de los grandes ensayistas que hay en Colombia. Y el libro yo creo que es uno de los volúmenes emblemáticos de la colección, porque ha tenido recorrido y ha permitido conocer bastante a la literatura colombiana de aquel entonces. ¿Por qué el título Transmutaciones? Porque había salido un libro unos años antes en Colombia que se llamaba La Generación Mutante, y ahora te voy a hacer una pregunta a ti relacionada con eso. Dios mío bendito, dice Pablo. Y hay una definición de lo que es la literatura colombiana contemporánea. Bueno, pasamos ya a otra etapa. Rosa María Lencero decidió que no era importante seguir con esta colección. Había además crisis económica y era difícil abordarlo. Pero en el 2016 a mí me tocó coordinar un proyecto muy grande que se titula, que lo llamamos Extremadura en Colombia. Hicimos actividades en Bogotá, en Medellín, en Pereira, Manizales, Cartagena. Fue todo un año dedicado a Extremadura en Colombia, en el Centro Cultural Español en Bogotá, en la Feria del Libro de Bogotá, en el Festival Internacional de Poesía de Bogotá, en la Fiesta del Libro de Medellín. Y Extremadura fue la región invitada a la Fiesta del Libro de Medellín, fue una delegación muy importante.
Y en las conversaciones que tuvimos con los responsables de cultura de allí, con los nuestros, había ya un nuevo director de la editora, Eduardo Moga, pues yo propuse, reactivemos la colección Letras Americanas. Y entonces la editora, el gobierno de Extremadura, se comprometió a publicar a algunos autores antioqueños específicamente, ¿sí? Se propusieron algunos, se decidió que fuera Lucía Estrada en poesía, una de las grandes poetas del país, se propuso a Juan Diego Mejía, hablamos de hacer una antología y de escritores antioqueños, donde ya iba a estar Pablo, pero esto se fue al traste también, solamente alcanzó a salir Lucía Estrada. Hubo cambio de director, llegó Fran Amaya, estoy haciendo un resumen muy grande de todo esto, y yo le dije, hay que hacerlo de las letras americanas, hay que seguir con esto. Y me hizo una propuesta a raíz de una conversación que yo tuve con Octavio Escobar. Y me dijo, Antonio, ¿y por qué no hacemos una cosa tripartita con México? ¿Cómo así? Sí, un autor mexicano, uno colombiano, que iba a ser Juan Diego Mejía, pero él no quiso, porque le daba escrúpulos, porque él había sido director de la Fiesta del Libro de Medellín, y finalmente decidimos que fuera Octavio Escobar. Pero Fran Amaya me dijo, sí, lo hacemos, pero si tú haces una introducción al cuento colombiano, cuento mexicano, hispanoamericano, y me puso en la tarea de hacer, son realmente 3 libros en un libro. Y ese libro se titula Cuentos de ida y vuelta. Porque además yo estuve yendo y viniendo. Yo fui a México a conocer personalmente a Mónica Lavín, a entrevistarme con ella en Coyoacán. Ella te quiere muchísimo, te manda un abrazo muy grande. He hablado con ella hoy. Y estuve intentando pues coronar el proyecto y finalmente coronó. Creo que es uno de los libros emblemáticos de esta serie y yo creo que de la editora. Y después se publicó ya otro libro más y ahora pues llegan nuevos tiempos. Ya sé que Antonio Girol ha hecho contactos con varios escritores de algunos otros países hispanoamericanos que yo creo que va a asegurar la continuidad de la colección. Perdonadme si me he extendido mucho, pero debía y necesitaba hacer esta introducción, este resumen para contextualizarnos. Gracias, Antonio. Una vez ya conocido ese bagaje, Antonio María Flores nos ha introducido perfectamente en el tema de que hoy venimos a tratar, paso a presentar brevemente a los dos escritores. Daniela Tarazona, que hoy juega en casa. Daniela, escritora mexicana, que ha destacado por una narrativa introspectiva y experimental. Su estilo se caracteriza por una prosa poética y fragmentaria que desafía las estructuras narrativas tradicionales. En su obra, Tarazona desarrolla una escritura que podría considerarse heredera de la tradición del realismo mágico, pero con un enfoque más contemporáneo y psicológico. Su literatura establece un diálogo interesante, explorando los límites entre la realidad y la percepción subjetiva, autora de libros tan importantes como Isla Partida, El beso de la liebre, El animal sobre la piedra o Yarisi Lispector, La mirada en el jardín. Y junto a ella, Pablo Montoya, que al igual que Antonio, es nacido en Colombia. Montoya representa una línea de la literatura hispanoamericana más orientada, en este caso, a la reflexión histórica y artística. Es particularmente conocido por novelas que exploran la intersección entre literatura, arte e historia. Su obra Tríptico de la infamia ganó el premio Rómulo Gallegos. Ahora mismo tiene un libro de máxima actualidad, como es Marco Antonio y el límite del imperio, y sus trabajos frecuentemente desafían pues, las narrativas históricas convencionales, ofreciendo perspectivas críticas y complejas sobre eventos históricos latinoamericanos. En este sentido, continúa una tradición de escritores latinoamericanos que utilizan la literatura como un medio para cuestionar y reinterpretar la historia. A los dos os doy las gracias por acompañarnos junto con Antonio, y sin más dilación, si os parece, os voy haciéndonos algunas preguntas para que vayáis interviniendo. La lanzo así al ruedo, recogerla como queráis. El primero es, ¿cómo percibís la evolución de la literatura hispanoamericana en estas últimas 2 décadas, que digamos es la época que nosotros contextualizamos con letras americanas en la editora?
Hola, ¿qué tal? ¿Se oye? Sí. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, decir, también hablé con Mónica, que mandaba muchísimos abrazos. Y bueno, felicitar por este aniversario tan importante. Decir también que a la par de mi trabajo como escritora, yo he hecho gestión cultural durante muchos años y reconozco y valoro la importancia de los programas públicos y bueno, la relevancia que tienen, ¿no? Yo trabajé también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y sé también lo que implica el fomento a la lectura, y bueno, y de veras, pues mi reconocimiento y mi agradecimiento por esta invitación, y pues muchísimas felicidades de nuevo. Yo, bueno, creo que ha habido, bueno, es como una pregunta como muy amplia de contestar, digamos, pero lo que reconozco es una grandísima salud en la literatura escrita en Latinoamérica, en el continente americano, pues creo que hay, digamos, una evolución que ha tenido que ver, desde luego, con muchos cuestionamientos y preguntas hacia figuras tan importantes como Gabriel García Márquez, ¿no? Como el mismo Rulfo. Y lo que está sucediendo ahora, digamos, por hacer un paréntesis en términos audiovisuales con la obra de los dos autores, con el lanzamiento y la importancia que tienen ahora en la televisión también, ¿no? Que se han retomado 100 años de soledad y Pedro Páramo, por decir un ejemplo de lo que pasa ahora con esas obras. Creo que hay una relectura que tiene un valor muy, muy fuerte y muy, digamos, innovador por parte, sobre todo yo creo, digamos, con mucha relevancia de las escritoras que están en este momento escribiendo y denunciando muchas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento no solo del mundo, sino de la propia escritura. Pienso como una figura que yo he seguido a lo largo del tiempo también en la literatura mexicana, en Cristina Rivera Garza, que recientemente obtuvo el premio Pulitzer en la categoría de memoir, ¿no? Por El invisible verano de Liliana, una novela en la que ella cuenta la historia de su hermana Liliana, que fue asesinada, y cómo, digamos, ella pone por delante el valor de la historia de ella antes que la historia del criminal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay, por ejemplo, estos temas ocupando el espacio. Hay toda una reelaboración también con lo que se ha denominado ahora el gótico andino, por ejemplo, con escritoras como Mónica Ojeda, como María Fernanda Ampuero, que están poniendo también sobre la mesa como un nuevo modo de acercarse a la literatura. Y a todo este fenómeno, que bueno, lo traigo aquí a cuento porque me parece como muy importante, se ha también denominado como el nuevo boom de escritoras, ¿no? Pero ellas mismas, y coincido con ellas, han dicho que esto no se llama un boom, ¿no? Digamos que no están de acuerdo con que se denomine de esa manera, porque hay como todo un cuestionamiento también acerca de cómo han funcionado la lectura de la escritura de las mujeres a lo largo del tiempo. Y como parte también, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Mientras pensaba en esta conversación y quería traer, por ejemplo, un proyecto editorial de México muy importante, que me parece que es un proyecto editorial público y que ha cambiado la manera de leerse la literatura latinoamericana y mexicana, es el proyecto Vindictas, que lanzó Libros UNAM, a cargo de Socorro Venegas, y que recupera la obra de escritoras del siglo XX que no habían, digamos, tenido como la salida o la lectura que merecían en su tiempo, ¿no? Creo que este tipo pues de trabajos, de edición, de recuperación de las voces que de alguna manera por distintas causas, no había todo tipo de causas, desde cuestiones contractuales hasta cuestiones, digamos, como de libros que habían salido y los habían de pronto escondido, ¿no? De anécdotas de distinto tipo. Creo que es como de gran valor, ¿no? Y ahora me parece, por ejemplo, que la literatura mexicana atraviesa también un momento de mucha fuerza. Hay de todo un poco, ¿no? A pesar de que creo que acá en España, de pronto, en general, ¿no? Es una generalización lo que estoy diciendo, como muchas cosas, pero acá creo que de pronto se distingue como una literatura que tiene más que ver con la problemática de lo social. Y dentro de esa literatura, si bien mencionaba, por ejemplo, el libro de Cristina Rivera Garza, que tiene que ver con, desde luego, con toda esta problemática tan presente en el México contemporáneo,
también hay otro tipo de escrituras que tienen más que ver, por ejemplo, con lo que el escritor Alberto Chimal denominó la literatura de la imaginación, en la que se trabaja más, digamos, desde un lugar de lo fantástico, ¿no? La reelaboración también, la relectura de autores como Borges, Cortázar, como el mismo Gabriel García Márquez. Y hay ahí una nueva presentación también con formas, digamos, que tienen, por ejemplo, juegos con los narradores, ¿no? Con los puntos de vista, que son muy, pues muy novedosas, ¿no? Digamos, muy irreverentes tal vez, ¿no? En muchos casos. Entonces creo que traigo a cuento esto de la literatura y la imaginación porque de pronto sí me parece que hay como una visión a veces que pasa más como por los libros que ocupan más el mercado tal vez o que son más preponderantes o tienen mayor difusión y hay otras escrituras allí latiendo, ¿no? Debajo de ellas. También hay, por ejemplo, trabajo de poetas valiosísimos. Hay un poeta que yo he leído con mucha atención que se llama Luis Felipe Fabre, que publicó una novela también en Sexto Piso, que se titula Declaración de las Canciones Oscuras, y que es muy divertida, habla del traslado, bueno, no voy a contar como la anécdota, pero habla del traslado del cuerpo de San Juan y como todo lo que sucede alrededor con mucho humor, ¿no? Y bueno, el trabajo que ha hecho Luis Felipe, por ejemplo, también con un libro que cuestiona lo social y la tragedia de los crímenes en México, que es Poemas de terror y de misterio, ¿no? En donde se burla, digamos, de toda esta cuestión tan tremenda, ¿no? De una manera, pues eso, muy divertida. Entonces, bueno, creo que es un momento muy interesante en la literatura de nuestros países. Creo que hay también otra manera de verla, o sea, si bien se reconoce esta literatura quizá de lo social, de lo exótico, de ese tipo de temas que han ocupado los títulos. Ahora creo que hay muchas generaciones, o sea, las generaciones, digamos, que tienen ahora 35 años, 40 años de escritores españoles, creo que están también muy atentos a lo que allá se escribe y se publica. Y bueno, para cerrar como este comentario, decir también que pues yo también soy híbrida, ¿no? Mi padre nació en Valencia y entiendo también toda esta cuestión de ida y vuelta que comentabas sobre cómo uno es de los dos lados y a la vez de un sitio intermedio, ¿no? Como esta búsqueda de arraigo, ¿no? En un lugar y en el otro. Muy bien, gracias Daniela. Pablo. Bueno, después de este mapa que ha hecho ella, excelente y amplio de lo que está pasando ahora en la literatura hispanoamericana o latinoamericana, ¿qué podría decir uno? Bueno, antes agradecer, por supuesto, la invitación que me han hecho, muy generosos de su parte. Yo estoy aquí hace 2 años, un poco en la sombra, siempre me gusta estar en la sombra, en los márgenes. La literatura mía se escribe desde los márgenes, sin duda alguna, que es un concepto muy interesante y que quiero partir de ahí para tratar de mostrar un panorama un poco complementario al que ha hecho Daniela. Yo creo que el gran marginado que hay en la literatura colombiana como personaje es el desaparecido. Colombia es un país lleno de desaparecidos, compite con México, desafortunadamente somos países infames en ese sentido, y el desaparecido es un personaje que está llamando mucho la atención de los escritores de ahora, sobre todo en Colombia y en México, ¿no? En particular. Llamó la atención en Argentina, en la época de la dictadura, en Chile, pero el número de desaparecidos chilenos y argentinos comparado con los nuestros es verdaderamente abismal. Es decir, en Chile hubo, no sé, en Argentina hubo 3.500, en Colombia estamos casi llegando a los 200.000. Entonces, son indagaciones de la memoria, por supuesto, ¿no? Que también atraviesan esta cartografía literaria colombiana y latinoamericana. Cosa que también tiene que ver mucho con la literatura española, cuando los escritores españoles rastrean el franquismo, la guerra civil española, y ven también que allí hay una estela horrorosa de desaparecidos. Es un tema candente y es un tema que permite en la literatura abordar diferentes dinámicas. La dinámica del periodismo, la dinámica del testimonio, la dinámica de la memoria y por supuesto la dinámica de la imaginación literaria.
porque la pregunta que se hace un escritor cuando aborda estos temas es cómo, digamos, atravesar una circunstancia tan difícil y tan espantosa como es la de la desaparición forzada y, digamos, oxigenarla literariamente hablando. Puede sonar un poco contradictorio, ¿no? Porque de alguna manera meterse en la desaparición forzada es meterse en un túnel oscuro que, a mi juicio, que escribí sobre eso, no tiene salida. Me da pena con todas las instituciones que buscan desaparecidos, con todo ese tinglado del horror que rodea esta pesquisa, pero generalmente mi conclusión, después de hacer el trabajo tan minucioso que hice para escribir una novela mía llamada La sombra de Orión, la conclusión que yo digamos, establezco es esa, es que es entrar en un túnel sin salida. ¿Por qué? Porque no se encuentran los cuerpos, no se encuentra el desaparecido, está ahí, el espectro está ahí, y hay un montón de gente alrededor de ese espectro buscándolo, nombrándolo, homenajeándolo, etcétera, etcétera, pero no se encuentra el cuerpo. Y lo que necesitamos es encontrar el cuerpo, justamente para tratar de hacer lo que se llama la honra fúnebre. Sí, que es lo que le está pidiendo España a esos desaparecidos que dejó el franquismo, y que es lo que estamos pidiendo los colombianos en este tránsito de esa democracia pútrida que es la colombiana. Y es lo que están pidiendo los mexicanos en esa otra democracia corrompida que es la mexicana. Digo esto, adjetivos difíciles, pútrido, descompuesta, pues porque han generado eso, han generado una estela espantosa de la desaparición. Entonces, al lado de esta perspectiva tan oscura y tan pesimista, surge la otra, que es la optimista. Y esa optimista tiene que ver un poco con lo que los escritores en Colombia, en México, en América Latina, están escribiendo frente a la naturaleza. Porque es que nosotros, a diferencia de España, somos naturaleza. Nosotros tenemos ríos gigantescos, selvas inmensas, tenemos un gran territorio no nombrado muchas veces, no habitado también, o habitado por personas a las que nosotros nos hemos acercado fragmentariamente, que son los nativos, los indígenas, ¿no? Y la naturaleza ahora, por los vientos que soplan, por la cuestión climática, por la cuestión ecológica, por la cuestión feminista, lo que ha hecho es suscitar una impresionante oleada de escritoras y escritores que están aproximándose a ese fenómeno. Una naturaleza que está, por supuesto, atravesada por el mal de la condición humana. ¿Sí? Y me quiero referir a La vorágine. La vorágine es ese gran clásico de la literatura colombiana que está cumpliendo este año un siglo de existencia. Y el Ministerio de Cultura de Colombia lo ha declarado el libro emblemático del año. Y se han hecho muchísimas actividades. Aquí en España incluso acabamos de hacer un par de conferencias en la Casa de América. Juan Gabriel Vázquez y yo hablamos sobre La vorágine. Y van a seguir haciéndose muchas actividades. La vorágine, me permito hacer un pequeño resumen, es un libro que denuncia el extractivismo, digamos que comenzó el capitalismo a principios del siglo XX, con el caucho que necesitaba Europa y Estados Unidos para sus automóviles. Ese extractivismo lo denuncia claramente José Eustacio Rivera en La vorágine, y muestra una selva que es de algún modo sinónimo de horror, sinónimo digamos, de exterminio, porque lo que muestra Rivera es cómo el extractivismo cauchero, digamos, extermina a más o menos unos 40.000 indígenas. Lo curioso es que esa selva tan opresiva, esa selva tan difícil que es la que plantea Rivera, pues tan angustiante, quiero decir, las nuevas generaciones de lectores y de escritores en Colombia están viendo en esa selva una serie de elementos que permitirían entender que la selva de la vorágine no es la vorágine, o sea, no es arrasadora, no es aplastante, sino que tiene unas dinámicas, y ahí reside el genio de Rivera, unas dinámicas que permiten mostrar las otras posibilidades de la selva, que son posibilidades esperanzadoras, digámoslo así. Por mucho tiempo leímos la vorágine creyendo que era un libro opresivo, y ahora las nuevas generaciones lo están leyendo como un libro esperanzador. A mí eso me parece maravilloso. Entonces, cierro aquí.
creo que la literatura latinoamericana de ahora, o la hispanoamericana, oscila o sigue oscilando, como siempre ha pasado desde que los primeros cronistas de Indias escribieron sobre esa zona del mundo, que eran cronistas españoles. Hay una relación entre lo fatídico, lo terrible, lo horroroso, y siempre una fascinación por ese mundo, una esperanza por nombrarlo, por recrearlo de una u otra manera. Los cronistas de Indias lo hicieron a su modo. Nosotros ahora, las nuevas generaciones, las mujeres a las que se ha referido Daniela, que son, creo que, la voz cantante ahora en la literatura, no solamente de América Latina, sino del mundo, están dando, por supuesto, muchas claves importantísimas para entender esa encrucijada de ida y vuelta que significa América y España. Antonio, tú que tienes esa capacidad de que estás prácticamente te pasas media vida montado en el avión yendo de Colombia a Extremadura, Extremadura a Colombia, ¿cómo ves esto que hemos hablado? Eso he pensado yo, te pasas la media vida viajando, ¿no? Sí. Tiene una tarjeta PIT de Iberia. Este año ya he hecho como 4 o 5 viajes a Colombia. No, yo veo que hay una interrelación muy grande entre la literatura hispanoamericana y colombiana. Yo me precio de leer bastante, de mantenerme sin considerarme ni mucho menos un erudito, pero sí vivo al tanto de todo lo que se hace en aquellos países y veo una gran intercomunicación, aunque algunos de los escritores dicen que es muy difícil, hablo de los hispanoamericanos, penetrar en España salvo cuando tienes el apoyo de las grandes editoriales. Por ejemplo, conseguir Tu Isla Partida en España es realmente complicado, ¿sí? Yo lo pude conseguir haciendo muchísimos esfuerzos y tal. Las obras tuyas también era difícil, ahora es un poco más fácil, las de Pablo. Pero quería hacer referencia a una cosa que digo yo en Transmutaciones, refiriéndome a la literatura colombiana, pero que yo creo que también es aplicable a la mexicana. Y esto lo escribí hace 10 años, 12 años. Nómbrense como se quieran, esta nueva generación de escritores colombianos recoge a un grupo de creadores que, sin reconocerse propiamente como una generación, participan de un tiempo, unas ideas y unos propósitos cercanos, aunque no siempre comunes ni del todo afines, pero en todo caso mutan, transforman, asimilan el patrón dominante y la figura deífica de García Márquez. En términos generales, cultos, cosmopolitas, talentosos, carismáticos, excelentes escritores, diversos en temáticas y estilísticamente, casi todos son ajenos a la política partidista tradicional y se reconocen como humanistas, globalizados, soñadores y a la vez realistas, y además son exigentes con su obra y la sociedad que les ha tocado vivir. ¿Estáis de acuerdo un poco con esto en la actualidad o hay algún componente más que se haya agregado? Bueno, tú has mencionado dos, ¿no? Y tú también, lo del feminismo y lo del ecologismo, ¿no? Bueno, también podríamos hablar un poco de lo que hacen las nuevas generaciones con los escritores que les anteceden, y es un poco bajarlos del podio o cometer lo que se llama el parricidio, ¿no? Que eso sucede o ha sucedido en Argentina con Borges, yo creo que en México con Octavio Paz, que es como la figura más emblemática, ¿no? A Rulfo lo quieren más que a Paz, ¿no? Paz, como fue tan político y tan ¿cómo llamar a Paz? Sí, una personalidad tan asociada al poder, tan visible, bueno, premio Nobel, mientras que Rulfo tan silencioso, ¿no? Tan tímido, yo no quiero hablar, ya escribí lo que tenía que escribir, que fueron 2 libros. Y en el caso nuestro es García Márquez, que yo creo que en Colombia hay digamos, un grupo de escritores que han seguido esa tradición de García Márquez, se han amparado bajo esa sombra tutelar y les ha ido muy bien, porque el García Márquez es un extraordinario escritor
que creó un mundo maravilloso, todo el mundo queda fascinado ante esa imaginación portentosa de García Márquez, pero otra cosa es cómo ese mundo lo cuentan los otros escritores, ¿cierto? Una cosa es como lo hace García Márquez y otra cosa es como lo hacen los que heredaron esa posta. Y hay otro grupo de escritores, entre los cuales me encuentro yo, que en Colombia no queremos ampararnos en ese señor. Nos parece muy importante, nos parece que nos ha hecho, que nos abrió una gran puerta, sobre todo aquí en el mundo español y en el mundo europeo, pero que no queremos seguir en esa misma línea porque, o al menos yo pienso así, esa línea él la hizo, la culminó, la cerró perfectamente. Es decir, yo creo que ahí indagar más en ese mundo me parece pero de todas maneras García Márquez marca como un destino muy particular frente a uno de los grandes temas de la literatura colombiana y de la literatura hispanoamericana, que es el tema de la violencia, y que tanto ha atraído a los lectores europeos y a los lectores norteamericanos. ¿Eh? Entonces, claro, en García Márquez es el exotismo lo que atrae, pero no es la violencia. O si en García Márquez hay un tratamiento de la violencia, está supremamente matizado. Porque la preferencia de García Márquez, y él lo dijo en varios de sus artículos, era jugársela por el mundo de los vivos y no por el mundo de los muertos. Y yo cuando indagué en los desaparecidos pensaba mucho en esa premisa de García Márquez. Y yo decía, pero ¿cómo vamos a olvidarnos de los desaparecidos en Colombia? Entonces yo creo que le desobedecí un poco a García Márquez. Pero no pensando que por escribir un libro sobre violencia estuviese buscando la aprobación del público europeo, sino que, y a eso quiero llegar, la literatura colombiana ahora y la de los países de América Latina están cuestionando profundamente el concepto de nación. Es una literatura transnacional, como alguno de ustedes dijo ahora, ¿no? Tú lo dijiste. Es transnacional y por momentos es antinacional, en el sentido en que está criticando uno de los pilares fundamentales de la nación, que es la violencia. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué construimos un concepto, digamos un orden social fundado en la violencia? O sea, ¿cómo lo desactivamos? ¿Cómo lo desarmamos? La literatura intenta de algún modo rastrear en los orígenes de esa violencia a través de las novelas, de la poesía, de los ensayos, pero en la realidad se pregunta a uno si la literatura tiene el poder de desactivar esa violencia que rige, que es como un motor de la nación. Yo no sé esa respuesta, se las dejo a ustedes para que la respondan cada uno a su modo. Si la literatura y el arte pueden, y es una de las preguntas que yo me hago continuamente en las cosas que escribo, por momentos siento que sí, que la palabra es fundamental, que el arte es fundamental, pero por momentos siento que es inútil. Es como una especie de paradoja en la que más o menos se mueven mis libros. Entonces, sí, yo creo que esta manera digamos, de cuestionar esos grandes padres de la literatura, esos grandes patriarcas de la literatura latinoamericana, García Márquez, Octavio Paz, Vargas Llosa, etcétera, etcétera, es de alguna manera ese mundo que ellos recrean, mirarlo desde otras perspectivas, feminizarlo, por ejemplo. ¿Sí? Feminizarlo es narrar ese mundo con la voz de las mujeres. Y sucede otra cosa, pasa otra cosa completamente distinta. Y yo creo, repito, que es el turno que hay ahora, o que yo veo ahora, es el gran momento de la literatura femenina, o escrita por mujeres más bien, en América Latina. Yo creo que esa literatura cuestiona mucho a esos grandes patriarcas. Ah, no, perdón. Sí, bueno, me quedé pensando en lo que comentaba sobre si se puede, digamos, trastocar o transformar la violencia, ¿no? Y pienso que cuando hay, digamos, cuando el acto de escritura parte, digamos, de un dolor profundo o de una, digamos, si se va a contar una anécdota que atraviesa lo tremendo, lo horrible, lo feroz,
lo inhumano, ¿no? Desde luego, como decimos también allá, un volado, ¿no? Pero creo que la intención allí sería hacer otra cosa con eso, ¿no? O sea, digamos como hacer crecer desde eso algo que tenga la potencia de la vida y de la reconciliación, de la, digamos, pues sí, de la alquimia para hacer algo diferente. Y coincido contigo bueno, por ejemplo, pensé también en el escritor más o menos de mi generación, Emiliano Monge, que ha trabajado mucho con el tema de los desaparecidos y que tiene también como marco o como referente de su escritura a otro autor muy valioso mexicano que, digamos, no se conoce mucho, pero Sexto Piso publicó todos sus cuentos recientemente, que se llama Jesús Gardea. Él era de Delicias, de Chihuahua, y es un autor que hizo un trabajo de lenguaje realmente asombroso, ¿no? En sus novelas, digamos ya de la segunda época de su producción, son novelas muy breves, ya se acerca, yo digo, como al gardeano, ¿no? Ya no es, ya es otra cosa lo que hace ahí con el idioma. Y bueno, en Gardea, por ejemplo, hay también muchos fantasmas, ¿no? Como hay estos desaparecidos afantasmados de una manera, con una ruptura de la sintaxis también muy impresionante, ¿no? Lo que hace ahí con la forma del texto. Y bueno, sé que Emiliano Monge, por ejemplo, ha leído a Gardea, que Gardea no fue tan reconocido en el centro del país porque sigue siendo un país muy centralizado. De hecho, tuvo ciertas dificultades, digamos, para publicar en algún momento, porque otras figuras que tenían mucho poder del centro del país no le permitían hacerlo. Entonces, creo que también como esas lecturas tangenciales o esas lecturas que buscan, tú decías de los márgenes, ¿no? A mí me interesa también mucho eso, como tratar de ver lo que pasa, digamos, en lo que avasalla, ¿no? En el mensaje avasallante, pero también ir hacia los otros sitios que no tienen a veces tanta visibilidad, donde creo que pueden ocurrir muchas cosas de alto valor, ¿no? Y que a lo mejor a veces pasan por ahí o alguien las lee y no. Es esa también la magia de la escritura, ¿no? Uno habla, uno escribe y está atravesado por todo lo que, o por mucho de lo que ha leído y no sabe bien cómo, ¿no? Pero por ahí se transmina, ¿no? El asunto. Y desde luego sí hay un cuestionamiento a estas figuras. Yo creo que para seguirlas o para desdecirse de su manera de ver el mundo, digamos, han estado ahí y están ahí de alguna manera. A mí me dijeron alguna vez que mi primera novela, El animal sobre la piedra, que tiene que ver con una mujer que pierde a su madre y en el duelo empieza a sufrir una transformación corporal, es mi más sentido homenaje a Kafka, y empieza a sufrir una transformación corporal y alguien me dijo por ahí que, no sé, que decían que era realismo mágico. Y yo decía, bueno, no lo creo, ¿no? Creo que es como, o sea, desde luego que a mí me pareció una lectura importantísima. En algún momento lo encontré a García Márquez en México cuando yo era muy joven y me firmó un libro, qué sé yo, ¿no? Había esa absoluta como admiración del personaje, ¿no? Pero bueno, creo que es algo que sigue atravesando las lecturas, pero que también está poniéndose sin duda ninguna en cuestión, ¿no? O que se está releyendo y nada mejor que eso, ¿no? Que se siga como releyendo, cuestionando y bueno, pues la historia de la lectura también es como otro tema interesantísimo, ¿no? De cómo van recibiéndose los libros y todo lo que interfiere en esas lecturas, que son muchos factores, ¿no? Y ahora cambió mucho el mundo, además, digamos, con el internet y las redes sociales, ¿no? Yo nací en el 75, pero bueno, soy de la transición justo a este reino de lo digital, o digamos, hice mis últimos trabajos en la carrera de literatura en máquina de escribir. Entonces, puedo como ver un poco eso de manera, como con cierto visco cerebral, como la manera en que el mundo cambió, ¿no? Que ha cambiado en muy pocos años, o en no muchos años,
enormemente y todo lo que eso tiene que ver con las formas, decíamos de lo fragmentario, lo mencionabas, ¿no, Antonio? Creo que lo fragmentario es también un síntoma, digamos, de esa información que está atravesando las redes, ¿no? Y que va ahí rota, ¿no? Y que es una información mezclada, que leemos lo mismo, una cosa que no tiene nada que ver con la otra en una línea, en un timeline, ¿no? Y todo eso creo que modifica mucho también la manera de leer. Coincido con vosotros en el tema de la violencia. Yo creo que es capital en la literatura de Hispanoamérica, particularmente de estos países, ¿no? Especialmente de Colombia, de México. En mi caso, en mi libro Desplazados del Paraíso, yo abordo también el tema de la violencia y del desplazamiento. De hecho, hay otros 2 libros hermanos que forman un tríptico, que son En las fronteras del miedo y Corazón de piedra, donde yo hago una lectura del tema de la violencia y el desplazamiento en Colombia, pero desde dentro. Porque yo, en mi condición de médico en Colombia, trabajé en zonas de conflicto, en las zonas rojas del Magdalena Medio, del río Cauca, en zonas de invasión, y me jugué la vida muchas veces por atender a estos desplazados. Alguna vez fui medio secuestrado por un grupo de campesinos desplazados en Bogotá, en unas protestas, y mamé de primera mano todo el tema de la violencia en Marquetalia. Yo viví la masacre de la Italia, la que hizo Desquite, vi a buena parte de los muertos de la masacre. Mi padre, como médico, ayudó a hacer algunas de las necropsias y yo me asomé a verlas. Mamé la violencia, la viví desde dentro, y entonces esa percepción que yo tenía de este tema la proyecté en estos libros desde lo poético. Yo creo que se había trabajado mucho el tema de la violencia, el desplazamiento en Colombia, desde lo novelístico, desde lo cuentístico, más no tanto desde lo poético. Poemas aislados de algunos de los poetas más reconocidos del país, pero no como en una obra integral y mirándolo desde dentro, desde lo que sufre la gente y lo que uno mismo sufrió y padeció. Yo creo que eso ha condicionado también mucho la escritura contemporánea de nuestros países, ¿no? Que lo enfoca no solamente desde lo narrativo, sino también desde lo poético. Yendo un paso más allá, ¿creéis qué papel creéis que juega la literatura hispanoamericana, vosotros que sois 3 escritores hispanoamericanos, en el actual diálogo cultural con el país, con España? Es interesante, bueno, comentaba hace un momento esta necesidad también de desmontar un poco la idea que creo que todavía puede pervivir, o por lo menos hay ese cliché, ¿no? de que la literatura latinoamericana tiene que ser, digamos, sobre ciertos temas, ¿no? Creo que ahí es difícil, o sea, es un desafío tal vez que otro tipo de libros tengan espacio, lugar, digamos, desde mi punto de vista, porque hoy más que nunca las etiquetas temáticas son, digamos, como una especie de losa para los libros. Entonces, este libro se trata de 2 puntos y lo que se pueda poner en un hashtag. Sí, lo que se pueda, faja, ¿no? La que viene en la faja, ¿no? El cintillo, ¿no? Sí, lo que se pueda poner. Sí, el mejor escritor del mundo, por ejemplo, ¿no? Sí, y creo que todo eso que acompaña a los libros es como algo, son como muchos corsés, ¿no? Que de pronto habría también que preguntarse si eso tiene sentido, digamos, realmente para que otro tipo de lecturas puedan darse, ¿no? Entonces, bueno, es un momento también en el que, bueno, yo tengo un poco de eso en mi novela Isla Partida, en la que todo se vende, digamos, en la que se vende nuestro comportamiento en el teléfono, o sea, los datos personales, entonces se vende también pues casi lo que vamos a pensar, hay publicidad predictiva y todo eso, estamos en eso, ¿no? Metidos en eso, no sabemos bien a dónde va, ni bien a bien de qué se trata. Creo que yo una vez leí un contrato de Facebook, cuando me di alta en Facebook, e hice un artículo sobre eso,
pero pues no los leemos nunca, ¿no? No sabemos a qué le estamos dando a aceptar ahí, ¿no? Consentir, ¿no? Y yo creo que en ese aceptar está también todo ese aceptar las cosas que vengan etiquetadas, ¿no? Como las etiquetas de salud en los alimentos, pues también en los libros. Y me parece que en la literatura latinoamericana las etiquetas son un poco de repente como si no hay problemática, digamos, o cosas terribles, como en términos sociales, vistas de una manera quizá como a veces hasta informativa o periodística, o sea, y si eso se aborda desde otro lugar, como con un planteamiento más literario, ¿no? De repente no tiene tanta salida, ¿no? Creo que eso en general sería uno de los primeros aspectos que yo consideraría. Y otra es, sin duda, pues la distribución, ¿no? Comentabas lo del libro, la distribución es un problema gigante que tiene que ver también con que las editoriales en general te publican en tu país y es difícil que tú puedas conseguir que se publique fuera. Perdona que te interrumpa. Con Catalina Murillo nos ha ocurrido, que una escritora que queremos incorporar a la serie de letras americanas, y publica en Alfaguara, pero en Alfaguara en México. O sea, encontrar el libro de Catalina Murillo ha sido como, no sé, como ir a buscar el dorado, tremendo. Sí. Conseguir un libro para poder verlo, nos costó muchísimo que nos lo mandara. Sí, y parece que uno firma los derechos digamos, de un territorio y de ninguno más, ¿no? Sí, sí. Es como una cosa así. Entonces, toda esa distribución también, por eso creo que el trabajo como el que hace la editora es tan importante también, porque justo quiebra, digamos, esas murallas que hay, digamos, establecidas para que las cosas circulen de esa manera solamente, ¿no? Y les da un nuevo lugar, una nueva manera de circular, y creo que eso es muy valioso. No, yo iba a comentar con relación a lo de cuentos de ida y vuelta, los problemas de distribución. El libro no se consigue en Colombia, no se consigue en México. Con Mónica hemos hablado muchas veces, no ha habido manera de conseguir quien lo distribuya. Habíamos diseñado todo un trabajo de promoción del libro, se había organizado en la Universidad de Caldas en Manizales un gran congreso internacional de cuento ligado a la publicación de este libro, que iban a estar Mónica, iba a estar Octavio Escobar, Alberto Agudelo, una serie de personas. Esto lo estaba organizando la Universidad de Caldas, pero desafortunadamente llegó la pandemia y se tiró todo el proyecto al traste de hacer eso que realmente queríamos, ¿no? De acompañar la publicación de los libros, de la distribución muy difícil. La editora ha tenido siempre ese problema de antaño, y ligarlo a una serie de presentaciones que acompañen a eso. Yo he venido trabajando, y Pablo sabe que, por ejemplo, con las aulas literarias de Extremadura hemos procurado incorporar escritores hispanoamericanos. Ahí lo tuvimos en Plasencia, en el aula literaria, lo tuvimos en Don Benito, en el aula literaria guadiana. He logrado que se incorporen escritores hispanoamericanos a las aulas literarias, pero claro, si el libro no se consigue, ahí es donde tenemos el problema. Octavio Escobar me decía esta mañana, porque le preguntaba, bueno, dame una recomendación, dime algo, algún comentario. Si el problema no es tanto ya el acompañamiento a la presentación de los libros, también hay que aprender a utilizar las redes, ¿no? Y en eso somos generalmente muy torpes, casi todos nosotros, ¿no? No sabemos las horas exactas en que hay que poner el mensaje, ese tipo de mensajes para llegar a la gente. Hay que trabajar mucho en esto, que es algo ajeno. Son varios trabajos ya. Sí, son varios trabajos ya. El trabajo de escribir, el trabajo de, ¿no? Y luego después la promoción, ¿no? De promocionarse. Pablo, ¿alguna cosa que añadir a lo que hablábamos? Sí, hay tantas cosas que decir en esa relación España-Hispanoamérica, desde el punto de vista de la literatura, que siempre hemos tenido un intercambio, ¿no? Y desde los tiempos del siglo XVI, XVII, los escritores que estaban allá, digamos, para publicar sus libros tenían que publicarlos en España, porque allá no había imprentas, por ejemplo, ¿no? La primera imprenta aparece en Colombia a fines del siglo XVIII. Imagínense. ¿Por qué no habían imprentas?
porque estaban prohibidas. Estaban prohibidas por la política imperial española, por controlar justamente los nuevos vientos de la reforma, por controlar los vientos del humanismo español en su vertiente, digamos, iluminada o erasmista. Todo eso nosotros lo recibimos en América. Entonces, siempre hemos tenido desde ese entonces que pasar por España. Necesitamos la etiqueta de España, la aprobación de España. Todavía sigue siendo así, en muchísimo menos proporción, por supuesto. Pero es decir, claro, el mapa de ahora de la literatura latinoamericana es un mapa muy amplio y muy complejo. Y de ese mapa lo que se proyecta en España es muy poquito. Pues las grandes figuras, las figuras más mediáticas, los que han ganado premios, los que tienen agentes literarios, los que tienen, digamos, una relación muy fuerte con el mundo del marketing, de la política. Es que la literatura es también eso. La literatura no solamente es sentarse a escribir. Yo creo que eso es lo más importante de la literatura y lo más apasionante, escribir el libro, ¿no? Sí, o sea, es por eso que estamos. Pero viene la otra parte importante, que es la proyección del libro. Y ahí es cuando encontramos un montón de barreras, o un montón de caminos, un montón de vericuetos, un laberinto que hay que recorrer para poder llegar a la aprobación ¿de quién? De España. Y si España aprueba, aprueba el resto del mundo. Es lo que yo me he dado cuenta, digamos, y no sé si estoy exagerando, ¿sí? Si hay una aprobación de España a nivel de premios, a nivel de la política, digamos, editorial, ¿ah? La bendición pasa al otro lado. Claro, esa bendición se le ha hecho a muchos grandes escritores, no faltaba más. Digamos, el gran acierto del boom, que no te gusta mucho esa expresión, a mí tampoco me gusta, pero bueno, se ha etiquetado, es que hubo una confluencia entre talento literario y ganas de exportarlo. Y marketing. ¿Cierto? Simplemente fue eso. Una señora muy inteligente española, Carmen Balcells, que se ideó esa figura, que tomó 4 escritores portentosos y generó ese movimiento impresionante que, como tú lo dijiste ahora, influenció a los escritores españoles, y no solamente a los de España, sino a los de Europa y de África, de China, porque es que ese es el gran mérito entonces de García Márquez. García Márquez ha influido a medio mundo. Entonces, claro, ahí hubo esa confluencia positiva, pero el problema es que después se ha generado esa confluencia ya no tan eficaz literariamente hablando, porque hay mucha literatura de mercado que no tiene ningún valor literario y que triunfa, ¿sí? Entonces ahí se debate, pues ahí donde la literatura, digamos, o los escritores se dividirían en dos grupos: los que escriben pensando en el valor artístico de la obra literaria y los que escriben pensando en el mercado. Me parece a mí que podríamos hacer una división más o menos aproximada, ¿no? Sí. Pero entonces retomo esta idea y termino así. El mapa de América Latina es muchísimo más complejo, es un mapa oculto, como les dije ahora, subrepticio, ¿no? Eso hay que rastrearlo con mucho cuidado, y ahí se encuentra uno joyas de la literatura. Pero ubíquelas, así como tú estabas ubicando el libro de Alfaguara, imagínate los escritores que publican en pequeñísimas editoriales, que son leídos, además, porque ese es nuestro gran problema. Aquí en España hay una gran cantidad de lectores, pero en América Latina no pasa eso. En América Latina hay países donde se lee muy poco. Colombia ha logrado, siempre han estado México y Argentina como países, digamos, como centros editoriales muy importantes, y esa importancia justamente se debe a la inteligencia española, porque los españoles van durante la Guerra Civil, se exilian en México, y ¿qué crean? Revistas, editoriales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, insuflan de fuerza la literatura mexicana, y eso mismo pasa también en Argentina. Y ahora en Colombia ha crecido un poco también ese nivel de lectores, pero en general el drama nuestro es que escribimos en países donde no se lee, o donde se lee muy poco, o donde se lee una serie de literatura que no va con lo que nosotros hacemos. Entonces somos como un poquito quijotescos, ¿no? De algún modo.
Bueno, O sea, muy españoles. hablando de publicaciones, quiero anunciar que en breve, bueno, ya ha sido el año entrante, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, este 2025, retomaremos de nuevo la serie de letras americanas. Lo vamos a hacer con Gabriel Alemán, que publicará un libro que se llama Álbum de Familia, que va ilustrado por un ilustrador también ecuatoriano, como es Rafael Ampuero. Eso y aquí lanzo también, por si en algún momento os apetece y queréis, que sepáis que tenéis las puertas abiertas de la Editora Regional de Extremadura para publicar en ella. Al igual que también, bueno, es verdad lo que comentabas, Pablo, que cuesta encontrar a lo mejor que te manden cosas de allí. Sí es verdad que ese trasvase, gracias a editoriales pequeñas como puede ser la nuestra, o Liliputiense, por ejemplo, que es una editorial también extremeña, con el tema de los poetas, bueno, pues hacen también su labor, y una labor de quitarse el sombrero, ¿no? Periférica también ha publicado. Periférica también, es verdad. Autores de Hispanoamericano, Para mí. México, Colombia. Mm. Pero extremeña, es que Periférica es extremeña. Es extremeña. Nos gustaría abrir un turno de preguntas. Si alguien de ustedes les apetece hacer alguna pregunta a los tres invitados, pues serían bienvenidas. Pablo, cuando estabas hablando de la literatura hispanoamericana ahora mismo, parecía que estabas hablando de la literatura española. No te creas ¿Qué? que nosotros vivimos en otra dimensión que la que vosotros vivís. Es decir, aquí hay novelistas hiper publicitados, hiper conectados con partidos políticos, hiper, etcétera, etcétera, que son más visibles, tú lo sabes perfectamente, que son más visibles que otros que a lo mejor están publicando en ediciones pequeñísimas, porque a lo mejor están escribiendo una literatura más de riesgo, etcétera. O sea, lo que estamos diciendo de la literatura hispanoamericana, siento decírtelo, Ocurre aquí también. lo vivimos exactamente igual nosotros. Es cierto que la novela, pero no solo la novela, entra también la poesía. Los caminos nos llevan a una cuestión que es el mercado puro y duro. Entonces, da igual, yo sinceramente me considero, quiero decirte, para mí es tan cercano un escritor de Salamanca como un escritor de México distinto que otro. Entiéndeme, ¿no? Claro. Me muevo prácticamente en las mismas coordenadas que se puede mover ese escritor. Ahora, el contexto en el que estamos escribiendo es un contexto donde el mercado es el que absolutamente pone nombres, quita nombres, oculta o hace triunfar nombres. Y ese mercado, pues a lo mejor viene dado por el apoyo de determinados medios de comunicación asociados a, no tanto a una escritura de validez, sino a la importancia que tú tengas dentro del sistema mediático. Entonces, ya te digo, yo creo que es más o menos, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho ambos, y creo que es el gran mal de la literatura. Seguramente en otras lenguas, bueno, y seguramente en otras lenguas pasará igual, ¿no? Hay grandes escritores que no adquieren el renombre, y aquí hay dos, por ejemplo, que no adquieren el renombre que verdaderamente tenían que tener, pues por una cuestión puramente de mercado. Sí, yo era un profesor de literatura que escribía, me mantenía en congresos, en simposios, viajaba de un lado a otro, iba
digamos, a ferias del libro, ahí pues nacionales, todo era un movimiento a nivel literario nacional y a nivel académico internacional, porque era un profesor y me interesaba asistir a esos congresos a donde muchas veces me invitaban o yo iba pues por mi propia cuenta. Y en algún momento, o sea, yo en la medida en que era un profesor estaba escribiendo mis libros, publicaba mis libros en pequeñas editoriales, no pasaba absolutamente nada. Sí tenía un grupo de lectores, digamos, entusiastas, tenía una esposa que me animaba, que eso es fundamental, ¿no? Importante. Que haya una mujer o O un un hombre. compañero que te diga lo que tú haces está bien. Y entonces una vez me gané el Rómulo Gallegos, pero el Rómulo Gallegos yo me lo gané un poco sin yo buscarlo, porque yo no mandé la novela a ese concurso, porque yo se supone no creía en esos concursos, pensaba que todos esos grandes concursos estaban manipulados y me pusieron tremendo zapato en la boca. La editorial mandó el paquete de libros que había publicado en los 2 años anteriores, ahí estaba el mío, nunca me avisaron, nunca me pidieron la aprobación, lo enviaron y de pronto yo me di cuenta que estaba participando, que había quedado finalista y que gané el premio. Entonces ese premio me sacó un poco del anonimato en el que andaba y me puso en el tapete público. Y es esa escena pública literaria que está conformada por fiestas del libro, por festivales de literatura, por, digamos, por el marketing literario, es lo que me ha permitido conocer de primera mano ese mapa. Es un mapa hay una ideología muy fuerte. Es decir, un escritor como yo, que soy independiente políticamente, medio anarquista, no gusta en ese mapa. No gusta en ese mapa porque soy pacifista, porque soy radicalmente pacifista, porque no acepto las guerras, porque las denuncio, estoy en contra de ellas y me he forjado un montón y porque además recibí el premio Rómulo Gallegos de parte del presidente Maduro. Me jodí completamente. Y yo, pero bueno, es un premio que da el gobierno venezolano y lo ha dado con presidentes de la extrema derecha, de la extrema izquierda, demócratas entre comillas, bueno, y yo fui y bueno, me lo dio, no me lo dio el presidente, me lo dio un ministro que él envió, pero eso me generó entonces una aureola de ser un escritor del régimen. Y yo, pero lean los libros míos, por favor. Lean primero el tríptico. Lean primero el tríptico de la infamia y Lejos de Roma, y para que vean cuál es la... Entonces sí, yo quiero insistir en eso, hay un elemento ideológico muy fuerte, sin hablar de, digamos, el asunto del consumo literario. Mira, hay un libro que yo leí en Francia, en mi estadía en Francia, que se llama Literatura para el estómago, de Julian Gracq, un escritor francés que se ganó el Goncourt y lo rechazó. No, es el único escritor que ha recibido ese premio, como el único escritor francés que rechazó el Nobel, que es Sartre, ¿no? ¿Por qué lo rechazaron? Por no entrar en el dominio del marketing. En literatura para el estómago, Gracq hace un balance de la literatura francesa, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. 1949, el libro del 50. Y la radiografía que hace es exactamente igual a la de hoy. La literatura para el estómago es justamente una literatura, un escritor que busca el bolsillo del lector, pero no busca ni su inteligencia ni su corazón. Y eso es lo que prima ahora. Y lo que me parece a mí tremendo es que gente tan inteligente como son los agentes literarios y como los editores se la jueguen a eso y se la sigan jugando a eso. ¿Cómo detener eso? Eso no se puede detener porque estamos en un mundo consumista, estamos en la sociedad del espectáculo y eso no lo detiene nadie. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que hacemos nosotros, seguir escribiendo, seguir animándonos entre nosotros, haciendo estas críticas fuertes, que hay que hacerlas por supuesto, y creer en el valor de la literatura, de la gran literatura o de la literatura que está completamente lejana de esos núcleos del poder. Por eso cuando yo hablaba ahora de escribir desde el margen, es escribir
desde el afuera de esos núcleos del poder. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues siendo así, ponemos punto y final. La verdad es que ha sido muy interesante lo que nos habéis dicho. La guinda que colma este pastel que arrancaba en abril para conmemorar el 40 aniversario. Hemos hablado de poesía en Llerena, hemos hablado de narrativa en Navalmoral de las Matas, hemos hablado de literatura juvenil e infantil en Casar de Cáceres, de las colecciones de estudios, Rescate y la biblioteca de Barcarrota, precisamente en Barcarrota, coincidiendo también con la publicación de Plaquetiones Biblicae. Hace 17 años que no se sacaba una edición facsímil de la biblioteca de Barcarrota, ha salido este año también a la luz. Hemos hablado de literatura portuguesa, de las letras portuguesas en Lisboa recientemente, y hoy con vosotros pues le ponemos el lazo a esta conmemoración con esta tan interesantísima charla que nos habéis dado hablando de literatura hispanoamericana, que para nosotros está tan cercana como extremeños y por la cercanía que sentimos como tal hacia los pueblos hermanos de Hispanoamérica. A la salida encontrarán en una mesa una serie de libros de esta serie de letras americanas para que los cojan y se los lleven gustosamente a su casa como obsequio de la editora regional de Extremadura. Nada, darles las gracias por acompañarnos en este día bastante frío en Madrid, ya con las fechas navideñas a las puertas de la esquina y con tanta comida de empresa y tantos otros eventos que hay en esta capital del reino. Y nada, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Daniela, Antonio, por aceptar el ofrecimiento que os hacíamos de acompañarnos y por regalarnos esta hora y pico que hemos tenido de literatura tan deliciosa.